Hoy hablaremos sobre la revocación de la residencia permanente, sobre cómo personas con casos abiertos en cortes de inmigración pueden evitar ser puestos en deportación acelerada, sobre el comienzo de las deportaciones de cubanos, el nuevo registro de inmigrantes, las prohibiciones de vuelo a personas con CBP y cómo el requisito de carga pública puede afectar su aplicación a la residencia. Además, se hablará sobre el parol humanitario, la I-220A y la petición familiar I-130. El Departamento de Seguridad Nacional está solicitando a las Cortes de Inmigración que cierren algunos casos de inmigrantes para implementar una deportación acelerada. Sí, buenas, gracias por la invitación. En los casos en que las personas lleven menos de 2 años en el país y que no hayan sido admitidos y que no tengan parol, el gobierno puede solicitar a las cortes que cerrar el caso bajo la sección 240, no seguir con los cargos migratorios y hacer un proceso expedito de remoción. Eso se hace con el objetivo de que no haya tanta demora en los procesos migratorios en corte y tratar de acelerar entonces el tema de la expulsión de las personas. Lamentablemente eso puede pasar. ¿Qué es el nuevo registro de inmigrantes que la nueva administración creará? ¿Será obligatorio apuntarse? Ya el miércoles salió la normativa final que va a empezar en abril 16 o abril 11 y va a obligar a todas las personas que no se hayan registrado o que no estén bajo un proceso o hayan sido inspeccionados en el plazo de 30 días, pues registrarse lo más pronto posible, so pena de sanciones civiles y penales. Esto aplica a las personas que han entrado irregular o a las personas que al entrar no hayan tenido inspección, porque entran por los puentes terrestres o vía marítima y que van a estar más de 30 días en el país. Es una normativa que está en el acta migratoria desde el acta del año 1952 y que permite al gobierno tener un control de las personas que están. Y va a permitir al gobierno, en el caso de las personas que se registren, tener pues, una mejor idea de las personas que están de manera irregular o las personas que no han sido inspeccionadas. Aplica en este último caso a personas sobre todo de Canadá que entran y pasan un periodo de tiempo durante el invierno y es una cifra considerada aquí en el estado de la Florida, casi 2.5 a 3 millones de personas y que si van a estar más de 30 días y entran por frontera terrestre deben registrarse. Y también aplica a aquellos indocumentados y personas que hayan entrado irregularmente y no han sido procesados por inmigración o detenidos. Y va a obligar a las personas a registrarse y el que no lo haga pues puede tener sanciones civiles y sanciones penales. ¿En qué consisten las prohibiciones de vuelo a personas que entraron por CBP? ¿Puede ser peligroso para otro tipo de migrantes que tienen I-220A, TPS o parol humanitario viajar en avión? Aplica a personas que entraron por CBP-1 y que el único documento que tienen es el documento de inspección. Por lo tanto, estas personas en materia de vuelo no van a ser autorizados por la agencia de transportación a hacer chequeos y montarse en un avión. Pero si usted tiene un documento de identidad o una licencia que sacó, entró por CBP-1, pero ya tiene un permiso de trabajo, una licencia, usted sí puede con eso montarse en un avión. Solamente aplica a las personas para transportarse en el caso de que entraron por CBP-1, que cada día son menos, y que no hayan sacado ningún documento y para moverse de un punto a otro utilicen los servicios aéreos. ¿Están aumentando las deportaciones a Cuba? ¿Qué medidas deben tomar las personas que tienen pendientes procesos de migración? Deben revisar su caso, tener todo actualizado. Las personas, hay dos supuestos diferentes. Las personas que están en un proceso en corte y ya más de 2 años en el país tienen menos posibilidades de pasar de un proceso normal bajo la sección 240 a un proceso expedito de remoción. Si llevan menos de 2 años, pudiesen caer aleatoriamente en la selección de personas que están haciendo las personas para ponerlo en un proceso expedito. Ahora, si usted está en el que tiene más de 2 años y usted no ha cometido delito y está en un proceso en corte, no debe tener una situación de quitarlo
un proceso regular o un proceso expedito. Si está menos de 2 años, revise sus documentos, que tenga todo en orden, el asilo presentado, pero ya depende de la decisión que tome el gobierno en materia de procesar a estas personas. Dios quiera que usted no pase de un proceso regular a un proceso expedito. Ahora, las personas que tienen orden de deportación, con una orden de supervisión, deben mantener su orden de supervisión actualizada, y si tienen un remedio colateral, es decir, si pudiesen tener una posibilidad de reabrir sus casos o tener un remedio colateral, tener listo ese remedio y presentarlo a la hora de que vayan a ser revisados por las fechas que tienen en cuanto a la supervisión que tienen que presentarse, tener todo listo y que Dios permita que no caigan en una posible detención. Los beneficios federales y los créditos tributarios del IRS que hayan recibido en el pasado migrantes que ahora quieran ajustar estatus pueden afectar sus casos de inmigración. Puede afectar, pero en circunstancias determinadas. O sea, el término de carga pública define las personas que son inadmisibles al país, y todas ellas son aquellas personas que dependen permanentemente del gobierno para su subsistencia. Beneficios recibidos a través de manera provisional y a través de la pandemia, o beneficios de seguro médico a niños, o beneficios del Medicare o de Medicaid, que no sean de carácter permanente, sino que no sea que demuestren que la persona tiene que de por vida recibir un beneficio del gobierno para subsistencia, hasta ahora no cae en la definición de carga pública y no los hace inadmisibles para recibir su estatus. Esta interpretación puede cambiar, pero está sujeta también a un escrutinio en corte. Por el momento, la definición de carga pública lo que determina es que si usted recibe beneficio de carácter permanente para su subsistencia, por ejemplo, que una persona tenga que vivir en un living facility de por vida por su condición médica, que una persona demuestre que la asistencia que tiene de recibir beneficios del gobierno va a ser permanente y que no va a poder salir de ese estado. Beneficios transitorios como sellos de comida, como asistencia de seguro, como otro tipo de programa, hasta ahora no representa una causal de inadmisión permanente en los Estados Unidos. Ahora, de la manera en que se procesan esos beneficios, si usted al solicitar ese tipo de ayuda omite información en cuanto a su núcleo familiar, que las personas están trabajando y omite que no trabajan, o la cantidad de horas que trabajan, o el dinero que reciben, eso sí pudiese ser un problema, porque no por el beneficio que reciban, sino por el tema de que han mentido o omitido información para obtener estos beneficios. Sin embargo, esta interpretación de carga pública puede ser sujeta a una nueva interpretación, y estos beneficios que anteriormente dijimos de carácter provisional pudiesen incluirse como una valoración en la totalidad de las circunstancias para negar la residencia, aunque en estos momentos no procede así. ¿Bajo qué circunstancias se podría revocar una residencia permanente? Usted puede ser puesto en un proceso de deportación porque haya cometido un delito, o porque en un momento determinado mintió al obtener su residencia o una visa de turista, o porque represente un riesgo para la seguridad nacional. Ahora, hay dos maneras. Hay una vía administrativa, que es cuando Inmigración adjudicó su residencia y en un periodo de tiempo considera que fue adjudicada en error y hace una notificación de intento para revocarla. Ahí la persona no está en corte, se hace. Cuando pasan el periodo administrativo, si usted ya no se detectó esta situación, entonces para revocarle su residencia tiene que ser delante de un juez de inmigración con una notificación de cargo. Esto se hace si la persona cometió delito, si la persona omitió información sobre su proceso de residencia o obtuvo la residencia de manera incorrecta, porque la información que dio, si lo hubiera dado, no hubiese tenido la residencia o hubiese tenido que pedir un perdón. Y en otras circunstancias excepcionales, cuando estas personas representen a discreción del gobierno y con una valoración fundada propuesta por el secretario de Estado, que representen un riesgo para la seguridad nacional
o para las relaciones, el desenvolvimiento de las relaciones internacionales del gobierno de Estados Unidos. ¿Es normal que la respuesta a una solicitud de residencia permanente se demore más de 6 meses? Sí, es normal. Es normal con el número y más de tiempo también. Hoy día hay muchas peticiones, el personal que hay no puede asimilar todo el volumen de trabajo que hay. Amén, que hay procesos de residencia hoy día de personas que entraron bajo el parol, tanto el parol de reunificación familiar como el parol humanitario. Se dijo que va a haber una pausa en la adjudicación de estos procesos. Pero aún así, en circunstancias normales, peticiones inmediatas hechas por ciudadanos americanos a sus familiares inmediatos, está demorando más de 6 meses para su procesamiento. Puede tomar un año, puede tomar 1 año y 2 meses, 1 año y 6 meses, y hay casos de procesos que toman hasta 2 y 3 años. El tiempo de aprobación de una petición familiar I-130 depende del tipo de lazos familiares entre el solicitante y el beneficiado. Sí, eso es correcto. Depende porque en las peticiones familiares hay peticiones inmediatas donde las visas están disponibles con independencia del volumen de peticiones que existen. Y hay peticiones no inmediatas que dependen de la disponibilidad de las visas y eso está relacionado con el número de peticiones que haya y por lo tanto hay un orden de prioridad y un atraso en la prioridad de las visas. Las peticiones inmediatas son ciudadanos americanos pidiendo a esposos, ciudadanos americanos pidiendo a hijos menores de 21 años y ciudadanos americanos mayores de 21 años pidiendo a los padres. En este caso, no hay tiempo de espera en la prioridad de las visas, es decir, tantas peticiones que haya, las visas tienen que estar disponibles. Eso no significa que no haya un atraso en la adjudicación del proceso. Existe lamentablemente un atraso en la adjudicación del proceso, ya sea en la vía consular como en la vía administrativa con inmigración, porque inmigración está tomando más de 1 año en adjudicar lamentablemente las peticiones inmediatas. Ahora, aparte de eso están las peticiones que no son inmediatas, que son ciudadanos pidiendo a hijos solteros más de 21, residentes pidiendo a esposos y a hijos menores de 21, residentes pidiendo a hijos mayores de 21, solteros, y ciudadanos pidiendo a hijos casados y ciudadanos pidiendo a hermanos. En estos casos, las visas no están disponibles y hay un atraso tremendo en estas categorías porque hay más peticiones que disponibilidad de visas, porque inmigración en las peticiones no inmediatas trabaja por cuotas que aprueba el Congreso anualmente para la disponibilidad de las visas. Lamentablemente esto no se ha aumentado y esto es una cosa que siempre se ha pedido y con un mecanismo de disminuir la inmigración ilegal, porque en la medida que usted tenga más disponibilidad de visas en peticiones no inmediatas, los ciudadanos americanos pueden y los residentes con un proceso previo y de escrutinio emigrar a sus familiares a los Estados Unidos sin que haya una demora excesiva en estas peticiones. Las peticiones, por ejemplo, de ciudadanos americanos pidiendo a hijos mayores de 21 toman más de 7, 8 años. Igualmente en las peticiones de residentes pidiendo hijos mayores. Las peticiones de residentes pidiendo a esposos y a hijos menores toman 3 a 4 años. Las peticiones de ciudadanos pidiendo hijos casados toman 14, 15 años. Las peticiones de hermanos toman 17. Son términos casi que no son prácticos a la hora de emigrar. Y en las peticiones inmediatas, que no están sujetas a esta disponibilidad o cuotas de visa, porque tantas peticiones existe una demora excesiva en la tramitación de estos procesos. Por lo tanto, compira el proceso migratorio a un flujo normal porque no fluye el sistema como debía fluir cuando se diseñó. Tiene demasiada demora administrativa. En unos casos, por la ausencia de personal, y en el otro caso, porque la inmigración ha aumentado y en la medida que tú tienes más residentes y ciudadanos, estás pidiendo más familia. Y si las visas no aumentan por las cuotas disponibles, hay un atraso en las peticiones no inmediatas. Las personas con I-220A pueden llamar a UCIS para preguntar por el estatus de su solicitud de residencia I-485
aun si la Junta de Apelaciones dijo que no tenían derecho a aplicar? Pueden hacerlo, pero mi recomendación es que no lo hagan, porque en estos momentos lo mejor que estas peticiones estén en stand-by, es decir, que no las nieguen, que estén pendientes, porque al estar pendientes, primero tienen la posibilidad de ser adjudicadas, segundo, las personas pueden seguir renovando sus permisos de trabajo, y tercero, de aprobarse, la fecha retroactiva retrocede a 30 meses desde la fecha que está. Por lo tanto, no van a perder el tiempo que han estado esperando la petición con la adjudicación de las aplicaciones con independencia del tiempo que demoren a adjudicarse. Si saliese una solución o a estas personas se le aprobase un parol y cambiase entonces la adjudicación porque de I-220A tendrían un parol. Es cierto que hoy día con la decisión de la Junta de Apelaciones es muy difícil que a no ser que se procese un parol por el Servicio de Migración o por ICE o por las agencias de protección de fronteras, es muy difícil que se adjudiquen pura y simplemente por tener una I-220A porque el marco legal no lo permite, aunque esto puede estar sujeto a una interpretación futura favorable en cuanto a considerar que se le otorgue parol a estas personas o que a los cubanos que entraron de una fecha a tal fecha se les consideraría elegible para la ley de ajuste cubano con independencia de la forma que salieron liberados. Las personas que entraron con CBP pueden quedarse sin solicitar permiso de trabajo o intentar ajustar estatus de otra manera y simplemente esperar a que llegue su corte de inmigración. El tema es que para pedir asilo usted tiene que hacerlo dentro del año. Segundo, si usted lleva menos de 2 años aquí, pueden quitarlo de un proceso regular de la sección 240 a un proceso expedito. Tercero, que depende de cada tribunal cómo procesan el caso, porque usted en corte, aunque entró por CBP-1 y le dieron un parol, usted no puede pedir la residencia, porque un arribante extranjero, primera casilla, la jurisdicción para la residencia, con independencia que esté en corte, reside en el servicio de inmigración. Ahora, para mantener un caso abierto, depende de cada juez. Hay jueces que le dan la posibilidad de extender su caso sin tener un asilo presentado, pero hay otros jueces que para poder extender su caso, como usted no puede presentar la residencia en la corte, la única manera que usted tiene de poder mantener su caso vigente en corte y no enfrentar una orden de remoción es tener un asilo presentado. Solo lo que debe hacer es ir tanteando en dependencia de la corte, lo que el juez requiera y lo que cada corte requiera para si presentar el asilo o no presentarlo o aplicar a la residencia al año un día y tratar de cerrar su corte, aunque no hay un derecho absoluto en primera casilla de que los jueces cierren su caso en corte, porque se pueden llevar dos procesos paralelos. De hecho, en el pasado, antes de que estuviera la pandemia y que las personas entraran de manera irregular, la mayoría de las personas que entraban por los puestos fronterizos que eran procesados, en el caso de los cubanos le daban parol y los ponían en corte. Y a los que ponían en corte, la mayoría de los jueces no cerraban los casos hasta que tuviera residencia y llevaban los procesos de manera paralela. En algunos casos tenían que presentar en asilo, en otros casos no, depende de cada jurisdicción y de la manera que operan esos jueces. Las personas con I-220A que tengan padres ciudadanos pueden ser reclamados por petición familiar I-130 y recibir el perdón consular. Ok, pueden ser reclamados, sí, pero realmente una petición de padre a hijo, si son hijos menores es una petición inmediata, pero si son hijos mayores de 21 años de edad es no inmediata y cae entonces en el número de visas disponibles y en los tiempos de espera. Por ejemplo, ciudadanos pidiendo hijos mayores de 21 años solteros son 7 años y casados son 15 años. El hecho que usted pida la petición no quiere decir que con eso automáticamente le van a cerrar el caso en la corte, porque hoy los jueces están siendo mucho más exigentes, porque si toman 7 años, una corte toma 3 años, 4 años, realmente no lo va a lograr, aunque puede usarlo en tratar de posponer las cortes o por lo menos intentarlo. Ahora, que pueda pedir un perdón, cerrar el caso administrativamente o terminado, cuando llegue la prioridad de la visa, sí,
porque los padres dan perdón a los hijos. Sin embargo, es contradictorio para la realidad. Un hijo ciudadano pidiendo a un padre, un hijo ciudadano mayor de 21 pidiendo a un padre, donde no hay tiempo de espera porque es una petición inmediata y toma menos de un año para que se apruebe un año. Eso no abre el camino al perdón, porque el perdón no sube, es decir, los hijos no le dan perdón a los padres le dan perdón a los hijos o los esposos a ellos. So, teniendo una mejor posición aparentemente en una petición inmediata, que es la mayoría de los casos, de hijos pidiendo a padres que son ciudadanos, los jueces no cierran los casos si esta persona que está en corte no tiene la esposa o padre ciudadano residente, porque aún teniendo una petición inmediata no puede borrar el hecho de perdón de la entrada ilegal porque los hijos no dan perdón a los padres. Los migrantes que entraron con CBP One pueden actualmente seguir cerrando sus cortes de inmigración. Sí pueden, siempre que tengan el año un día, tengan la residencia sometida y los jueces lo admitan, porque hoy día la mayoría de los fiscales, citando precedentes legales, que es cierto, establece que no es necesario para que adjudiquen una residencia que tu corte esté cerrada si tú eres primera casilla. La mayoría de las personas no dominan eso correctamente, pero si tú eres primera casilla, el servicio de migración tiene jurisdicción para aprobarte tu residencia y la corte, después tú hacer una moción aprobada la corte. Hoy día la mayoría de los jueces están siendo flexibles y aunque el gobierno se está oponiendo, porque el gobierno ahora a partir de la nueva administración está oponiéndose a la mayoría de los cierres de corte, tanto administrativos como permanentes, pero no necesariamente una persona con CBP One puede garantizarse que por el hecho de aplicar a residencia se le cierre el caso en corte, porque repito, pueden tener son dos jurisdicciones diferentes y estar en corte no precluye. En el caso de primera casilla, no segunda casilla, que es el que entra irregular, cerrar, adjudicar la residencia. Si no le cierran en corte, tienen que esperar que la adjudiquen la residencia y después cerrar el caso en corte en primera casilla. En segunda casilla es diferente, porque en segunda casilla, si usted está en corte, el servicio no puede adjudicar la residencia. Y entonces el juez o adjudica la residencia a él o le cierra el caso en la corte para que se pueda adjudicar la residencia. Si a las personas que entraron con parol humanitario se les vence el plazo para ajustar estatus mientras están suspendidas las adjudicaciones, corren peligro de deportación, ¿qué opciones tienen? Yo no creo que corra un peligro inminente porque el hecho que la adjudicación esté suspendida no les niega el derecho a tener un ajuste de estatus. Lo que está, si lo sometieron, lo que está pausado es la adjudicación final pendiente a una revisión de estos casos de cómo obtuvieron el CBP One o cómo obtuvieron la cita para el CBP One o si se hizo un escrutinio de los chequeos de seguridad. Pero la persona teniendo una aplicación para residencia y teniendo un beneficio, ya sea por una petición familiar inmediata o por una petición no familiar inmediata donde el orden de prioridad estaba vigente o por la ley de ajuste cubano, la persona no creo que se llegue al extremo de tratar de poner en peligro su estadía en el país, porque eso puede ser en corte cuestionado y resuelto a favor de la persona que se está defendiendo. Gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana para responder sus dudas de inmigración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.